terapéutico. Me encuentro con mi compañera Yasmín Guevara, una servidora Jocelyn García. El día de hoy contamos con la grata presencia de la psicóloga, tanatóloga y terapeuta de pareja, egresada de la Universidad Veracruzana y además miembro del Colegio Nacional de Psicólogos, la licenciada Carla Patricia Pérez Ciprián. Psicóloga, bienvenida. Bienvenida, gracias a ustedes. Abordemos el tema, psicóloga. ¿Podría definirnos qué es acompañamiento terapéutico o en qué consiste? Ok, bueno, propiamente lo que es acompañamiento terapéutico, pues como bien lo indica la palabra, es acompañar a una persona que se encuentra pasando por alguna situación de crisis, puede ser algún duelo o bueno, incluso algunas personas también realizan lo que es acompañamiento terapéutico cuando pues se padece algún trastorno de la salud mental. Este proceso ha surgido últimamente y es controversial porque lo que es propiamente acompañamiento terapéutico ha venido desempeñándose incluso por personas pues que no tienen las bases como una licenciatura en psicología. Entonces aquí sí me gustaría hacer un énfasis en que no es lo mismo un acompañante terapéutico que un psicólogo clínico o un psicoterapeuta, ¿sí? Hay una diferencia desde la formación. El psicoterapeuta o el psicólogo clínico, bueno, tiene una formación de licenciatura, y el acompañante terapéutico, bueno, aunque realiza alguna labor parecida, pues podríamos decir que no tiene esas bases. Ok, ¿existe alguna característica para hacer para fungir ese papel de acompañamiento? Ok, pues bueno, propiamente lo que es un acompañamiento pues va más de la mano con esta parte humanista, sí, es acompañar a la persona en esa situación de dolor o en esa situación de duelo que está atravesando, o no sé, cualquier situación que implique algún cambio en su vida. Entonces pues dejarse tocar un poco más por esa parte humana, por esa parte de ayudar al otro, el ser empático. Y sí hay características pues muy marcadas. Creo que no todos pueden ser acompañantes terapéuticos, y bueno, tan solo el hecho de estudiar psicología pues no te hace psicoterapeuta y no te hace ser psicólogo clínico. El que estudia psicología se puede ir por la rama educativa, organizacional, social, etcétera. Entonces el acompañamiento terapéutico, bueno, pues implica tener cualidades muy humanas, ¿no? Ser muy empático, tener pues esa habilidad para la escucha del otro, para comprender lo que está diciendo el otro, ser capaz de, pues lo que normalmente decimos o comúnmente decimos, que ponerse en el zapato del otro, ¿no? Entonces, pues son características de un acompañamiento. Claro. Psicóloga, nos menciona esta parte humanista del acompañante. ¿Incluye también o podría ser parte de este papel el cuidar? O sea, ¿ese término cuidar a la persona es propia o parte de este acompañante? Digamos que sí, es parte del proceso, porque sobre todo la persona a la que se le está acompañando es parte de lo que siente, ¿no? Se siente cuidado, se siente atendido, se siente pues muchas veces más acompañado por esa persona que está desempeñando propiamente ese rol, y se siente más cuidado por esa persona que por los propios familiares, no porque no quieran los familiares, sino porque a veces no saben cómo, ¿sí? Pero sí implica un cuidado hacia la persona a la que estás acompañando, ya sea que le llames cliente, paciente o como tú le quieras llamar, pero implica cierto cuidado. Y yo creo que bueno, aquí entraría esa parte de el límite de saber medir hasta dónde me voy a involucrar con esa persona, ¿sí? Que no me gane pues así como que la parte del sentimiento o la famosa transferencia con mi paciente, ¿no? Ok, ¿se puede suscitar una transferencia de carga entre el paciente y el acompañante? Sí, por supuesto, eso siempre pasa. Llámale a la corriente que tú quieras,
en cualquiera, yo creo que nos puede pasar, aunque es un término psicoanalítico, pero hay otras teorías que lo llaman de otra manera. Pero de que pasa, pasa. Por eso es tan importante que nosotros, si vamos a dedicarnos a la parte clínica, estar siempre en grupos de supervisión o estar siempre, pues nosotros bajo nuestro proceso de terapia, ¿no? Para no, pues no caer en esta parte, porque perdemos la objetividad de la intervención. Claro, además de que se ve influenciado, viene la pregunta de las emociones. O sea, y llega a existir una dependencia emocional y como acompañante, ¿hasta qué límite? O sea, yo decido, aquí llego contigo o hasta aquí terminamos. Ese límite. Bueno, es que el terapeuta o el acompañante o el psicólogo, quien esté haciendo esa intervención, debe ser capaz de poder definir hasta qué momento, cuando tal vez ya esto se está saliendo de tus manos o cuando ya pierdes esa objetividad, es cuando puedes decir, ya no puedo con esto, y refieres con alguien más. Sí, pero claro, claro, es muy válido, ¿no? Sí, esa dependencia emocional se puede suscitar. Sí. Más del paciente hacia el acompañante, ¿no? No sé si gusta agregar algo más, psicóloga, a este tema. No, bueno, pues nada más me gustaría resaltar la importancia de que nosotros estemos bajo nuestro propio proceso, ya que cualquier corriente psicológica que ustedes quieran manejar, pues llámese humanista, gestal, cognitivo-conductual, no sé, cualquiera que tú quieras, implica siempre manejo de emociones y pues es importante, ¿no? Que uno esté preparado para que no, esas emociones que te trae tu paciente, esas situaciones que en algún momento te puedes ver reflejado tú también ahí, pues no afecten incluso tu calidad de vida, ¿no? Porque pues también no dejamos de ser seres humanos y nos vemos afectados por emociones. Nos contagian a veces esas emociones. Claro, es decir, que no haya esa carga. Así es. Exterior. Bueno, ¿nos podría comentar en qué casos es más recomendable el acompañamiento terapéutico, por favor? Sí, claro. Bueno, hay algunos casos en los que se recomienda más, por lo general, cuando se trata de algún tipo de pérdida de pues algún familiar, de algún miembro, incluso pues no sé, pérdida de la casa, situaciones que ponen en crisis al paciente y que requiere del acompañamiento, ¿no? de una persona. Hay algunos casos en donde no es muy recomendable, porque bueno, tengo que hacer nuevamente el énfasis que no es lo mismo que una intervención psicoterapéutica, no hay como un plan como en el caso de la psicoterapia. Entonces, alguien que tiene intentos de suicidio, por ejemplo, pues no es funcional, no se recomienda hacer acompañamiento terapéutico a una persona que tiene intentos de suicidio, pues no tendríamos ningún resultado, ¿no? Entonces, sí hay casos en donde es posible aplicarlo, pero hay casos en los que no. Yo te diría de mi experiencia, por ejemplo, en caso de alguna pareja, yo atiendo parejas, y en el caso de parejas, pues yo no hago acompañamiento terapéutico, o sea, yo hago otro tipo de intervención, pero si me llega una paciente que está atravesando por un duelo a causa de un divorcio, en donde está sola, en donde no tiene nadie más con quien contar, en donde lo único que necesita es sentirse escuchada, acompañada, que alguien la entiende, que alguien la escucha, entonces podemos empezar con un acompañamiento terapéutico y después terminar con otro tipo de intervención, ¿sí? Pero bueno, hay algunos casos y ya depende mucho también la habilidad del psicólogo, del terapeuta, del acompañante, determinar qué tipo de intervención hacer con esa persona. Tal vez una
una señora que viene y que está en duelo porque falleció su esposo y bueno, se encuentra devastada, lo indicado sería tal vez iniciar con un acompañamiento terapéutico y poco a poco hacer otro tipo de intervención que ya implica rehabilitación de esa persona, que ya implica regresarla a sus funciones normales, ¿no? A las que hacía antes de que pasara esa situación de crisis. Entonces, sí hay que especificar que hay unos casos en que sí se puede hacer acompañamiento terapéutico y hay otros en donde sí vas a poder hacerlo, pero no vas a tener resultados. Ok, ¿se puede volver codependiente el paciente de ese acompañamiento, del acompañante? Muchas veces sí. Sí, muchas veces puede pasar esto, puede suceder y ya para la etapa final de esa intervención que hace el acompañante es parte de la función del acompañante, el devolverle al paciente, devolverle al cliente la capacidad, la autonomía, que se dé cuenta que es capaz de salir allá al mundo y enfrentar las cosas por sí mismo. No puedo ser terapeuta, ni acompañante, ni psicólogo de alguien de por vida. O sea, aunque hay personas que tienen como a su médico de cabecera, tienen a su terapeuta de cabecera, cuando tienen algún problema, pues ya sacan su cita y van, ¿no? Pero cuando ya las situaciones los rebasan, ¿no? Pero es parte también de la intervención, el que tu paciente, tu cliente sea capaz de enfrentar lo que se le venga en la vida, darle esas herramientas. Pero, ¿y qué tan importante es hacer un buen cierre? Me refiero a un buen cierre en cuanto a lo que nos mencionaba, ¿no? No puedo ser tu acompañante de por vida. Entonces, ahí debe de haber un cierre. ¿Qué tan importante es y cuál sería, digamos, la manera más correcta de hacerlo? Bueno, para eso se van haciendo evaluaciones incluso como pruebas, ¿no? Como tipo pruebas. Si la persona llega aquí por un problema de, pues no sé, de habilidades sociales, bueno, vas trabajando con esa persona y lo vas poniendo a prueba hasta que ya no es necesario que esté uno ahí, o no es necesario que esa persona venga contigo cada semana para poder, no sé, a lo mejor pararse a dar una clase, a dar una conferencia, acercarse a alguien que no conoce y hacerle plática, ¿no? Entonces, el cierre es cuando tu acompañante, tu terapeuta o tu psicólogo ya probaste que esa persona ya adquirió esas herramientas. El cierre lo indica el terapeuta, ¿sí? Muchas veces cuando te das cuenta que tu paciente, pues no quiere irse, ¿no? Es lo más indicado, hacer un cierre donde queda una cita abierta si en algún momento se te presenta algún problema, si te sientes mal, puedes regresar, pero ya terminamos, ya no nos vamos a volver a ver, ya no te voy a dar otra cita, ya estás listo, adelante, ¿no? Psicóloga, no sé si desea agregar algo más a esta entrevista. Pues agradecerles, es un tema muy amplio, es un tema pues, realmente muy interesante y bueno, pues agradecerles la entrevista a ustedes. Bueno, le agradecemos mucho por la información, les recordamos que pueden pasar por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.